Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bienvenido a este programa y a este tiempo despierto y aún estoy contigo. Que la palabra de Dios que sale de la boca del Padre pueda tocar tu corazón. Espero que hayan amanecido bien, lleno de salud, lleno de vida. Y si de pronto amaneciste con un dolor, con una incomodidad, amaneciste con una preocupación porque debes algún dinero, espero que a la hora de tener contacto con esta palabra, tu corazón sea captado por la paz de Dios y por la presencia de Dios. Bien, en lo que acabamos de leer nos encontramos con un consejo que el apóstol Pablo le está dando a su hijo espiritual Timoteo. Todos sabemos por la palabra quién fue Timoteo para Pablo y quién fue Pablo para Timoteo. Había una gran unidad en estos dos hombres de Dios. Había una paternidad entre Pablo sobre Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pablo tuvo muchos hijos espirituales, pero la Biblia resalta a Timoteo como un hijo amado de Pablo. En ocasiones Pablo se expresa así de Timoteo, hijo amado. ¿Por qué Pablo le aconseja a Timoteo esta palabra tan importante y tan profunda? Porque Pablo se da cuenta que en Timoteo hay un gran potencial, que en Timoteo hay promesas de Dios, que en Timoteo hay fe de Dios y que en Timoteo hay un diseño único y escogido por el Padre. Timoteo era un joven. La Biblia dice que heredó la fe de su abuela. Pablo ve en Timoteo cómo ha desarrollado su fe de igual manera como la tenía su abuela. Timoteo viene de un linaje escogido de parte de Dios. Ahora, dice la palabra, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo empieza a darle este consejo a Timoteo y Pablo se encarga de revelarle la verdad del evangelio a Timoteo. Y esa era una de las cualidades y de las características buenas que tenía Pablo. Predicaba la verdad de Cristo. No predicaba el evangelio a media, no predicaba apostasía. Él predicaba la realidad del evangelio. Y es que el evangelio de hoy, estamos viendo que el evangelio de hoy está siendo muy flexible en muchas congregaciones, en muchos púlpitos, no en todos. Pero el evangelio de Cristo no es para que nosotros lo vivamos a nuestra manera, no, sino que lo vivamos a la manera de la voluntad de Dios. Pablo se encargaba de predicar la verdad y por ende cogió a Timoteo y le dijo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra penalidades es sufrimiento grande. La palabra penalidades es un arduo trabajo. La palabra penalidades tiene que ver con el tema de sufrimiento, sufrir en X o Y situación. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú vas a sufrir por causa del evangelio, tú vas a sufrir por causa de Cristo. Van a haber momentos de sufrimiento, van a haber momentos de angustia, van a haber momentos en el ministerio de opresión. Pablo se está encargando de decirle a Timoteo lo que se le aproxima por causa de vivir para Cristo, por causa de agradar a Dios. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando decidimos o cuando tomamos una decisión en nuestros corazones de agradar a Dios por encima del pensamiento humano, por encima del sistema, por encima del círculo social que te rodea. Cuando decidimos en nuestro corazón de agradar a Dios por encima de las ofertas o por encima
de lo que vivamos a diario, vamos a tener penalidades, vamos a tener ataques espirituales, vamos a tener un levantamiento, una persecución. Satanás se va a encargar de tocar personas con el único objetivo de hacerte pasar pena y de poner pena en tu corazón hacia el evangelio. El diablo se va a encargar de poner en tu corazón pena para que no reconozcas a Cristo, o para que no reconozcas el evangelio, o para que no te entregues a Jesús. Hoy en día hay miles y millones de personas que quieren servir a Dios. Ellos quieren congregarse, pero el diablo ha usado ciertas personas para que con sus palabras pongan pena en el corazón de aquellas personas que han decidido seguir a Cristo. La burla produce pena en el corazón. El escarnio produce pena en el corazón. Desde que esa persona decidió buscar a Cristo, la gente empezó a decirle: ahora sí, te entregaste al evangelio, vas a cambiar mucho. Y utilizan un sinnúmero de palabras ofensivas que la toman como burla, y estas palabras generan penalidades en las personas, generan sufrimiento. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, se te va a levantar un grupo de personas inspiradas por el diablo, se te va a levantar un grupo de personas movidas por el diablo con el fin de traerte penalidad, con el fin de herirte, con el fin de ponerte molestia, con el fin de cargarte, de oprimirte. Pero tú eres un buen soldado de Jesucristo, Timoteo. Pablo está diciendo las consecuencias que va a vivir Timoteo en el evangelio, pero Pablo está diciendo una de las cualidades y de las virtudes que tenía Timoteo en el Señor. Timoteo era un buen soldado de Cristo, por cuanto no se avergonzaba del evangelio, por cuanto era un hombre que Pablo le enseñó que fuera ejemplo en los creyentes en fe, conducta, espíritu. Pablo le dice: Timoteo, nadie ponga en poco tu juventud. Timoteo, no te dejes menospreciar. En otras palabras, Timoteo, no te dejes pisotear. En otras palabras, Pablo le dijo: Timoteo, lo que Dios puso en tu mano, no dejes que ni el diablo, ni los hombres, ni la crítica, ni la persecución, ni nadie en esta tierra lo menosprecie. Más bien, Timoteo, sé ejemplo delante de esa gente que te escarnece. Timoteo, sé ejemplo delante de esas personas que se burlan en fe, conducta y espíritu. Y es lo mismo que Dios te está transmitiendo hoy. Cuando la gente se te burle, no pelees con ellos. Cuando la gente no crea en ti, no pelees con ellos. Cuando la gente quiere poner penalidad en tu corazón, no caigas a pleito. Haz lo siguiente: sé ejemplo y da ejemplo delante de ellos en fe, que ellos vean tu fe, que ellos vean tu fe en Dios, que ellos vean que tienes una fe inconmovible e inquebrantable. Por mucho que el diablo se te levante, por mucha tormenta que se levante, por muchos procesos que se manifiesten en el camino, por muchos espíritus inmundos que el diablo te envía para pecar, para que blasfemes contra Dios, para que dejes de congregarte, para que dejes el evangelio, por mucho levantar y por mucho que el enemigo levante o haga en contra de ti, sé ejemplo delante de las personas que te están viendo, porque ellos saben que el enemigo se te está levantando, pero están viendo tu acción, están viendo tu fe, están viendo tu reacción referente a lo que estás viviendo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quiénes son los que sufren penalidades? Los buenos soldados de Dios. La gente que no agrada a Dios no sufre penalidades. La gente que no hace lo bueno delante de Dios no va a sufrir penalidad. La gente que no ha decidido vivir para Dios no va a sufrir ningún momento adverso. Y es que nada en esta vida va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil servir a Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil los caminos de Dios, pero tampoco imposible. Yo te digo hoy, no va a ser fácil, porque Él lo dijo: en el mundo llegaremos aflicciones. Pero tampoco va a ser imposible agradar a Dios, porque Él también lo dijo: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es que en esta vida nada va a ser fácil. Posiblemente tú estás sufriendo penalidad en el trabajo. Alguien se levantó para hacerte
la guerra, alguien se levantó para herirte, alguien se levantó con motivo de hacerte molestia, de escarnecerte, de oprimirte, alguien se levantó en la universidad, alguien se te levantó en el negocio, en el emprendimiento que Dios te dio. Pastor, alguien se te está levantando en la congregación, hay una persona que quiere dividirte a la iglesia. Evangelista, se levantó alguien para derribar tu testimonio, para que las puertas que Dios te quiera abrir se cierren. Hay una penalidad que estás viviendo hoy. No sé qué estás viviendo, no sé qué estás atravesando. Posiblemente estás atravesando un luto, estás atravesando una enfermedad, estás atravesando una deuda. Bueno, cual sea el proceso que estés atravesando, te ha traído penalidad, te ha traído sufrimiento. Pero te tengo noticia: los buenos soldados de Jesucristo, aunque pasen penalidades, aunque pasen sufrimiento, aunque pasen escarnio, Dios siempre lo va a sacar en victoria. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los levantamientos o los levantares o lo que el diablo ha levantado en los últimos días, meses y años en contra de tu ministerio, de tu familia, de tu hogar, es producto de que has decidido agradar a Dios en tu corazón. Todos los hombres que decidieron agradar a Dios en su corazón, el enemigo de una u otra manera se le levantó. Se le levantó a Moisés, se le levantó a Abraham, se le levantó a Isaac, se le levantó a Jacob, se le levantó a Job. Job decidió agradar a Dios en su corazón. Todos los días se levantaba a hacer sacrificios a Dios, porque sabía que sus hijos blasfemaban contra Dios. ¿Ves? José decidió agradar a Dios y terminó en una cisterna, pero no terminó en una cisterna para siempre. La cisterna fue un puente para llevar a José al territorio del cumplimiento. La prueba que estás viviendo hoy no es más que el puente que Dios está permitiendo para introducirte a la tierra que te va a ver crecer en Dios. Lo que estás viviendo hoy no es más que el camino que Dios está trazando para llevarte a la tierra que te va a ver producir en Dios. Tú estás sufriendo penalidades hoy, estás sufriendo opresión hoy, pero eres un buen soldado de Jesucristo. Oye esto, y con esto termino. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay momentos en nuestra vida que va a tocar decirle no a las ofertas que nos van a hacer pecar contra Dios. Hay momentos que tenemos que decirle no a las ofertas que delante de los hombres se ven bien, pero para Dios está mal. Tienes que decirle no a la tentación para agradar a aquel que te tomó por soldado. Tienes que decirle no a la iniquidad en tu mente para agradar a aquel que te tomó por soldado. Tienes que decirle no a lo que Dios le dice no, porque cuando tú le dices no a lo que Dios le dice no, entonces vas a conseguir el sí a lo que Dios quiere que tú le digas sí. Te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay mucha gente que va a ver este video que en este momento están pasando por persecuciones espirituales, están pasando por persecuciones demoníacas. Sientes que alguien te tiró brujería, que alguien te tiró hechicería, que alguien se levantó en contra de tu finanza, que el diablo ha mandado espíritu en contra de tus hijos, de tu ministerio, de tu hogar. Estás pasando la prueba de penalidad, pero tranquilo, que como tú estás agradando a Dios, entonces Dios se va a agradar de ti, y aquel que Dios se agrada de él camina bajo cielos abiertos. Dios dijo a Jesús: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesucristo caminó viviendo para Dios y por eso fue perseguido, vituperado, blasfemado, escarnecido, lo maltrataron, lo golpearon, lo prendieron, pero al final del curso Jesús no terminó como quería que terminaran los fariseos. Jesús no terminó como quería que terminaran los saduceos. Jesús terminó como quería que terminara en Dios. Dios hizo que Jesús se sentara a la diestra del Padre. Y tú no vas a terminar como los hombres han dicho que tú vas a terminar. Tú no vas a terminar en el sufrimiento. Tú no vas a terminar en el luto. Tú no vas a terminar en el fracaso. Tú vas a terminar en Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Te bendigo. Pasa un resto de día lleno de la fuerza de Dios para que aprendas a vencer esas penalidades que vamos a tener a diario, esos desafíos que vamos a tener a diario. Comparte este video. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete
algo Dios va a hacer contigo. Shalom.